Definitivamente que un tema de actualidad sigue siendo los altos niveles de desempleo que estamos experimentando en el país. Y hace unos días leía al economista y diría asesor financiero Luis Alberto Morán, lo leía en redes sociales donde él decía que la informalidad ha alcanzado cifras realmente impresionantes y el desempleo justamente sigue siendo alto, y decía: esto hace que 463.000 personas dependan del vale digital, una cifra, no sé, me parece a mí importante. Esta mañana nos acompaña justamente Luis Morán. ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamá y gracias por estar con nosotras esta mañana. ¿Qué está pasando en materia de empleo? ¿Por qué seguimos a pasos tan lentos? Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Mirna. Contento de participar y gracias a ustedes por la entrevista. Alexandra también. Muy buenos días. Definitivamente, a nivel económico y a nivel de país, nosotros tenemos que analizar el mercado laboral. ¿Por qué? Hay que analizar la recuperación de los países, cómo se está dando esa recuperación después de la pandemia. Ya nosotros sabemos y sufrimos ese 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia, y vimos cómo este virus, donde las economías no estaban preparadas, definitivamente hicieron mucha incidencia en lo económico. Panamá, como los datos así lo reflejan, tuvo una contracción muy fuerte en el 2020 de casi el 20%. Esa contracción definitivamente iba a hacer efecto en el mercado laboral. ¿Por qué debemos enfocarnos tanto en el mercado laboral? Porque es a través del trabajo que las personas pueden reducir la pobreza, es a través del trabajo que las personas pueden generar ingresos y pueden generar productividad y desarrollo a nivel de los países. A pesar que Panamá ha estado recuperando después del 2020, que la situación ha ido mejorando, el mercado laboral está recuperando muy lento. Y lo que observamos es que todavía tenemos un desempleo alto. Se han dado diversas mediciones. En esas diversas mediciones, durante un tiempo Panamá alcanzó el 20% del desempleo, y si bien es cierto, ese desempleo luego disminuyó, sigue todavía afectando a las mujeres y a los jóvenes, que son los grupos más afectados en esta pandemia. Es un fenómeno, una tendencia global, y Panamá no escapa de esta realidad, que estos dos grupos sigan encontrando barreras de entrada al momento de buscar empleo. Estos indicadores también nos reflejan algo muy interesante e importante. ¿Y por qué son clave los datos? Ustedes lo mencionaban en la entrevista anterior, ahí que pude escucharlo. Cuando nosotros utilizamos las métricas y las medimos y las evaluamos, nosotros podemos tomar decisión. Ninguna política pública puede surgir o puede ser diseñada si yo no tengo en cuenta los datos. Y estos datos de desempleo también nos están diciendo que hay un alto nivel de informalidad. Y miren ustedes, Mirna y Alexandra, que nosotros no hemos creado ni un programa de formalización para nuestros trabajadores, es decir, para poder lograr dar protección social y que esos trabajadores que están fuera del sistema formen parte de ese mercado laboral formal que hace robusto y sólido a las economías. Entonces, los datos nos siguen arrojando que tenemos que crear mejores programas a nivel de empleo, y como los programas no estamos focalizando el mercado de trabajo. Es más, en el plan de recuperación se ve muy poco el mercado de trabajo. Existe o surge una gran cantidad de la población con necesidades, y esa población todavía aún cuenta con ese subsidio que nosotros, en la medida que la economía se va recuperando, debería ir disminuyendo. Es alto todavía, ¿no? 463.000 personas. ¿Qué va a pasar cuando eso termine? Es un número, una gran cantidad de, digamos, de dependientes de un subsidio. Los subsidios han pasado de ser 1.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, una gran cantidad de beneficiarios, que lo que nosotros deberíamos crear a través del Estado, y por eso siempre en las diversas conferencias o intervenciones que tenemos hablamos de una gran reforma del Estado, porque yo, en vez de lograr que las personas dependan de un subsidio, lo que tengo que diseñar políticas públicas adecuadas de empleo, y no quisiera dejarlo solamente como políticas de empleo, porque hay programas específicos de asociatividad, encadenamiento productivo, transformación tecnológica, transformación digital, mejora o fomento de las micro y pequeñas empresas, que a través de esos programas lo que voy a ayudar a la población para que por cuenta propia logren desarrollar y generar ingresos por su cuenta. A mí me gusta mucho a nivel universitario, que me toca dar clases, cuando hablo de los subsidios, y siempre lo defino los subsidios como
un instrumento temporal, es decir, por un tiempo, no es para todo el mundo, debe ser bien focalizado y los subsidios deben ser bien dirigidos para mejorar el tejido productivo, es decir, el desarrollo empresarial. Y miren ustedes, Mirna y Alexandra, que cuando ve esta definición, nosotros no la estamos cumpliendo a nivel económico. Entonces, por eso un poco a veces la lucha de este lado de acá y que les decimos a los colegas del otro lado, a los colegas economistas del gobierno, analicemos la definición del subsidio y veamos lo que estamos haciendo, porque un país que depende de subsidios definitivamente lo que hace es retrasar la competitividad. Es un país con mucha carga y entonces no tiene recursos para las inversiones que tanto se necesitan. ¿Y hasta qué punto, señor Morán, esos niveles de desempleo que se están señalando hoy en día son reales? Y se lo pregunto porque yo entiendo que se mide el desempleo en base a la cantidad de personas que están buscando trabajo, pero efectivamente sé de casos de personas que no están buscando trabajo porque reciben un subsidio y les va mucho mejor quedándose en su casa como en un sabático recibiendo ese subsidio. Entonces estamos autoengañándonos como país también, ¿no? Así es, a nivel económico nosotros tenemos que revisar muy bien los datos y los datos están reflejando una gran cantidad de personas desempleadas y lo que tú mencionas, Alexandra, una gran cantidad de la población económicamente activa con capacidad de salir a trabajar que no lo están haciendo. Es decir, prefiero quedarme en la comodidad de mi casa, no entrar al mercado laboral por diversas razones, entre esas el subsidio. E inclusive a nivel laboral, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas de ellas tampoco pueden salir a trabajar porque también han tenido la responsabilidad y el cuidado de sus hijos. Políticas públicas que tampoco hemos diseñado pensando en ellas y es por eso la falta de equidad laboral que se está dando. Además, ese desempleo también está arrojando algo, el tipo de empleo que nosotros estamos creando. Hay un dato muy interesante del Programa de las Naciones Unidas y del Banco Mundial que refleja que Panamá es uno de los países que mayor desplazamiento tuvo del empleo formal hacia el autoempleo. Es decir, personas perdieron su trabajo y tuvieron que generar un emprendimiento o un pequeño negocio para poder generar empleo. Entonces ahí vemos que ese desempleo es alto, número uno, y que también esa cantidad de personas también empleadas que podemos tener en el país no lo están haciendo a lo mejor desde un empleo formal. Es más, el empleo formal viene cayendo desde el año 2014, desde el año 2015, y obviamente con la pandemia el empleo formal, que es el que genera y motiva o impulsa la economía, viene disminuyendo. Entonces el tipo de empleo es sumamente importante. Mientras más formal, mientras mayor protección social, definitivamente es clave. Y más cuando ese empleo, yo siempre me gusta resaltar este punto, más cuando este empleo viene de la empresa privada. Los países tienen que lograr que el empleo venga por parte del sector privado. Los países que hacen impulso o desarrollo de su empleo a través del sector público definitivamente no es eficiente. Panamá está teniendo esta realidad porque el empleo privado viene cayendo, el empleo formal viene cayendo, viene aumentando el autoempleo, es decir, yo voy a tener que generar una oportunidad de negocio porque no la estoy encontrando, entro al sistema, no encuentro oportunidades laborales, la inversión ha disminuido, las empresas extranjeras no están llegando, obviamente me toca a mí generar ingresos por cuenta propia. Pero en todos estos números o toda esta conversación que tenemos, sí vemos que el empleo público se mantiene. Entonces es interesante y algo que definitivamente deberíamos mejorar y el empleo público debería disminuir. El empleo público se mantiene, crece, aumenta y pareciera ser como un monstruo, ¿no? Que va en incremento, ¿no? Y que preocupa también, y eso va acompañado un poco de la preocupación, Luis, del tema de la deuda pública. Lo que vamos a pagar a mediano, a corto plazo de esa deuda pública en la que nos encontramos. Totalmente. El empleo público, la planilla estatal, Mirna, representa casi el 50% de los ingresos corrientes a nivel del país. Una cifra muy fuerte, 50% de los ingresos es como si nosotros en casa tuviéramos colaboradores y la mitad de lo que ganamos lo destinamos a pagar a esos colaboradores y tenemos muchos en casa. Al contrario, inclusive cuando la situación está difícil, uno tiene que ir equilibrando los gastos. Eso por un lado. Y la deuda eso pública no ha pasado. No ha pasado. Definitivamente no hay un plan real de austeridad del sector público, porque la gran respuesta a la pandemia debería venir por parte del sector público. Muchos países, nosotros los mencionábamos desde marzo, abril, mayo, inclusive que comenzó la pandemia, que países hicieron planes de austeridad y de ahorro
para poder hacerle frente a lo sanitario y a lo económico, porque ambas cosas deben ir de la mano. Eso lo hemos visto muy poco en Panamá. Y segundo, el tema de la deuda pública. Hace algunos años atrás, nosotros cuando hablábamos de deuda pública hablábamos de 9.000 millones de dólares. Hoy estamos hablando de 41.000 millones de dólares. Vemos esa gran diferencia, no de ahora. La deuda pública viene incrementando los últimos 15 años. Si bien es cierto, Mirna, la deuda pública ha sido el único instrumento que han tenido algunos países como para Panamá para poder tener recursos, con más razón debería ser el instrumento más justificado, con mayor transparencia, y que cada dólar que voy a utilizar debe ser invertido de la mejor manera. Pero si yo aumento la deuda pública, como está ahora, 41.000 millones de dólares, para sostener planilla estatal, que lo mencionábamos, más 50% de los ingresos en planilla, y cuando uno va a ver el otro gran peso, que son 30% de los ingresos corresponden a subsidios, uno va a decir, oye, pero ¿en qué estamos invirtiendo nosotros? Y la verdad que los países tienen que invertir para desarrollar infraestructura y obviamente en este momento generar empleo. Algo muy similar que está pasando en Estados Unidos, hubo un gran programa de inversión, eso ayudó a que la tasa de desempleo disminuyera. En la región Chile y por ahí también Colombia han pensado en algo similar, obviamente tratando de mejorar el mercado laboral. Yo me quedo pensando, ¿y qué estamos haciendo bien? ¿Algo de lo que estamos haciendo como país en materia económica está bien o estamos dando pasos equivocados en todos los sentidos a su juicio? Hay ciertas noticias positivas, Alexandra. Nosotros también hablamos de ciertos brotes verdes. Son brotes verdes como cierto Qué indicio bueno tener cosas de, buenas, positivas, Lucho. exacto, a nivel de indicio de recuperación económica. Hay que resaltar que los organismos internacionales siguen confiando y creyendo en Panamá. Las proyecciones a nivel de país son positivas, eso no lo podemos descartar. Adicional a eso, nosotros tenemos motores estratégicos muy importantes, Alexandra. El canal, el sistema de puertos, el hub también de América que representa Panamá, ha sostenido la economía, y cuando tú vas a ver esos sectores, te das cuenta que esos sectores ya equipararon los niveles prepandemia, es decir, la situación de esos países es buena. Hace poco también la calificadora Fitch Ratings le dio un espaldarazo a Panamá y diciendo, oye, podemos mejorar la situación económica, Panamá puede mejorarla, su nivel de ingresos están mejorando producto de la reactivación. Pero Alexandra, también es el momento de ser sumamente críticos, de ver esos aspectos positivos que estamos logrando, que como país Panamá tiene mucha capacidad, pero también es el momento de construir una nueva economía. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de estos problemas económicos en esta conversación y son los mismos problemas de hace 10, 15 años. No son de la pandemia. No son propios de la pandemia. Tenemos 15 años a lo mejor tratando los mismos problemas estructurales. Entonces, es un buen momento para decir, vamos a hacer las correcciones necesarias, invirtiendo adecuadamente, que ese recurso sea transparente, que la deuda pública vaya en mejor oportunidades para nuestras empresas. Mirna hablaba, por ejemplo, de los datos de esta conversación, y por ahí hay un dato también que asusta un poco, que es la gran cantidad de empresas que cerraron aviso de operación. Entonces, en este contexto positivo que se está logrando, porque Panamá sí se está recuperando, definitivamente tenemos que lograr que esta recuperación sea lo más sostenible, es decir, que se mantenga a lo largo del tiempo y que, por supuesto, sea mucho más inclusiva, es decir, sectores que todavía están debajo de los niveles prepandemia, que también se recuperen. Por ejemplo, entre la construcción. Cuando comparamos canal y puertos, y vemos construcción, vemos turismo y vemos comercio, son sectores que se han quedado rezagados. Y la economía trata de eso, de poder hacer un balance. Yo quisiera terminar la entrevista, Luis, con qué hace un joven que, por ejemplo, ha estudiado, pero se encuentra en este panorama sombrío, no tiene trabajo, no sabe cómo emprender, no tiene acceso al tema de las pymes, se encuentra pesimista, o una mujer también que dices tú que son los sectores más afectados. ¿Qué hacer? ¿Hay posibilidades de replantearse uno mismo el panorama, de buscar alternativas? ¿Dónde pudieran estar esas alternativas a nivel económico, a nivel de empleo en un mediano plazo? ¿Se puede pensar así? Sí, Mirna, yo creo que hay dos recomendaciones importantes. Bueno, antes de ver como recomendaciones individuales, yo creo que hay recomendaciones a nivel país que tenemos que hacer. Ahí ustedes lo tocaban en la conversación anterior. Yo creo que la gran importancia de ese plan de reactivación económica que me tocó profesionalmente participar también,
de ese plan de reactivación y todos esos acuerdos que se lograron, ahora es buen momento de decir, ok, vamos a llevarlos a cabo. Y en vez de también de crear 5, 3, 8 programas, diálogos, tenemos que concentrarnos en uno solo y lograr de que ese tenga efecto y más cuando estos programas o proyectos lo unimos al presupuesto del Estado, porque podemos acordar muchas cosas, pero si esto no está adecuado en las instituciones, de nada va a funcionar y todo depende de un seguimiento. De nada vale sentarse en una mesa y acordar muchas acciones si a estas no se le da el seguimiento correspondiente. Y a nivel individual, yo creo que tenemos que darnos cuenta, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, que tenemos que ver fuera de la ventana y ver que el mundo o la economía viene cambiando, que hay nuevas tendencias laborales, que debemos prepararnos, que debemos capacitarnos, tratar a nivel, tú lo mencionabas, a nivel de los grupos de los jóvenes, a nivel del grupo de las mujeres, buscar nuevas oportunidades también laborales, ver aquellas oportunidades que muestra la economía, porque la economía ahora también viene siendo mucho más colaborativa. Hay sectores que vienen creciendo mucho más, por ejemplo, el sector de la alimentación, de la educación virtual, sectores como el comercio, y más cuando esto lo hago generando una experiencia o lo hago generando un producto que realmente satisfaga las necesidades del mercado. Entonces yo creo que el tema de la preparación, el tema de la formación es sumamente importante y sigue siendo relevante el tema de las habilidades blandas. Necesitamos colaboradores o trabajadores líderes que vayan a las empresas a producir, hacer las empresas más competitivas, que se adecúen a estos mercados que están cambiando. Vivíamos una situación el año pasado, este primer trimestre con la variante Omicron definitivamente también nos ha cambiado muchas cosas, pero vemos una economía muy, muy diferente. Y otro aspecto positivo que definitivamente tenemos que destacar es que el segundo trimestre a nivel económico se ve mucho mejor. Creo que esta variante, como han dicho las autoridades sanitarias, este componente temporal definitivamente se va a traducir a nivel de la economía. Y esas decisiones sanitarias y económicas tienen que ir de la mano y un segundo trimestre económico se ve mejor la senda de la recuperación, continuar con los esfuerzos que habíamos hecho el año pasado y yo creo que para todas las economías y Panamá, por ser también centro en la región, va a ser beneficiada de todo este dinamismo económico. Alex, ¿tienes alguna otra pregunta? Yo creo que me quedo con eso de la senda, del sendero de la recuperación y ojalá que, como bien dice usted, señor Morán, este segundo trimestre sea mejor y podamos llegar, también hablábamos al inicio del informativo con la doctora Melba Cruz, podamos llegar a un estado ya saliendo poco a poco de la pandemia y quizás la Organización Mundial de la Salud la declare como un año endémico, una endemia más que nada, para poder poco a poco recuperarnos también a nivel del camino económico, Alessandra. No, y que como decíamos en la entrevista anterior con la señora Elisa Suárez, que ese plan de reactivación, esas 43 temas importantes establecidos entre la empresa privada y el gobierno de reactivación económica, no quede en nada, no quede simplemente en la foto, como mencionábamos, sino que sencillamente se logre en efecto medidas concretas para permitir esa reactivación económica que tanto necesita el país, ¿no? Y también, como decía, y también yo creo que lo que decía Luis es muy cierto, Alexandra. Muchas mesas temáticas, pero ninguna logra, como diríamos, que aterrizar, muchos pactos, pero al final se anuncian con muchos bombos y platillos, pero no vemos ninguna situación en concreto, ninguna solución o planteamiento certero, Luis, sobre estos pactos que se anuncian, sobre estas mesas de diálogo, y al final quedamos en eso justamente, ¿no? Entonces creo que es parte de la conclusión que bien hacía usted. Y además de toda esta crisis que es sanitaria, además de todo esto también se ve una crisis de gobernanza, porque es un buen momento ahora, entre los aspectos positivos, también de fortalecer nuestras instituciones para que los acuerdos queden bien plasmados en la mesa. A nivel económico hablamos de ese gran acuerdo social, es decir, vamos a ponernos de acuerdo, Mirna, Alexandra, no importa las creencias, no importa las tradiciones, las consideraciones políticas, es un buen momento de que nos pongamos de acuerdo. Y esas medidas económicas tienen que ser a tiempo, porque si nosotros evaluamos a nivel económico el caso de Panamá, miren que nosotros estamos acordando medidas después o llegando casi a 2 años de la pandemia, en donde ya ha pasado mucho tiempo, en donde se ha perdido mucho tejido productivo, donde se ha perdido muchas empresas, donde muchas pymes, que es nuestro tejido, donde son 96% de las empresas,
lastimosamente se han perdido, se han cerrado o definitivamente muchas de ellas no han podido continuar. Entonces las medidas tienen que ser a tiempo y lograr de que mientras más rápido nosotros logramos recuperarnos, pero también establecemos estas medidas y las dejamos sentadas y nos ponemos de acuerdo, definitivamente pudiéramos visualizar un futuro mejor. ¿Que es posible? De seguro que sí, y va a depender de la capacidad y la voluntad de todos. Y me encanta, Alexandra, esa visión realista, pero sobre todo con un tinte positivo, ¿no? Y ojalá podamos, señor Morán, recuperar ese tejido productivo que es fundamental para también seguir ese camino de la recuperación, y ojalá que esa crisis de gobernanza pudiéramos también llegar a un punto en común en cuanto a eso se refiere. Gracias, Luis Morán, asesor financiero, economista, profesor también, por estar acá en Radio Panamá con nosotras. Estoy segura, Alex, que lo vamos a volver a invitar para abordar nuevamente otro tema relacionado a esto de la bonanza y de la recuperación económica. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes.